Buenos días. Vamos a comenzar con el webinar primero de un ciclo dirigido a tratar temas de Industria 4.0. Está orientado dentro del programa Acelera Pyme Rural de la Diputación de Badajoz, fundamentalmente a empresas rurales, empresas que se encuentran en localidades de menos de 20.000 habitantes, tanto de actividad manufacturera, todas las actividades comprendidas entre los CENAES 10 y 32, y también a empresas de ganadería y agricultura 4.0. En este ciclo de webinar dirigido a Industria 4.0 y Agro, vamos a tratar de acercarnos tanto a soluciones y tecnologías que puedan ser de utilidad para estas empresas, como a otros recursos también que sean de su interés, ¿vale? Voy a comprobar un momentito si está... vale, vamos a ver. Perdonadme que quería grabar el webinar y me parece que no ha salido por defecto. Vamos a ver si está grabando. Iniciar grabación. Creo que está grabando, pero no lo sé. Como os decía, este es el primero de un ciclo de webinars orientados a la industria 4.0, recursos e información que puedan ser de interés para empresas con estas actividades. Intentaremos también contar con proveedores tecnológicos de la provincia de Badajoz que justamente prestan servicios en estos ámbitos, tanto en lo que es industria transformadora como en lo que puede ser también soluciones dirigidas al agro y a la ganadería 4.0. El webinar de hoy se va a centrar en lo que son apoyos y ayudas a la industria. En general a la industria y también en particular a la industria 4.0. O sea, ¿qué encontramos de ayudas y de financiación? ¿Qué recursos se encuentran las empresas industriales tanto para invertir en proyectos y en cuestiones, digamos, de un interés más generalista, como aquello que puede entenderse o dirigirse a la transformación digital de su actividad, ¿vale? Entonces, tengo una presentación de apoyo sobre la que iremos avanzando, y también vamos a ir entrando en recursos de información online donde podemos encontrar información de estas ayudas y presentar solicitudes, ¿no? La idea es que las empresas industriales, pues algunas de ellas ya cuentan con departamentos que posiblemente puedan ayudarles en esta gestión de identificación y presentación de ayudas, y otras empresas pues quizás no. Entonces, es una aproximación a este tipo de recursos de información y de apoyos para que pues las industrias sepan qué recursos tienen en su entorno. La idea es hacer un pequeño recorrido por ayudas en diferentes niveles, también en diferentes ámbitos, tanto el europeo, el nacional como el autonómico, ¿no? Aquí en Extremadura también contamos con apoyos concretos, bueno, pues también tenerlos en cuenta, ¿vale? Entonces, comienzo un momentito a compartir. Vale. Bien, por acá comparto. Mm, Vamos a ver, creo que vale, se está compartiendo, me parece, ya la presentación, ¿verdad? A ver, modo presentación, creo que sí, que lo veis correctamente. Bueno, pues como os decía, este webinar es el primero, es una introducción. No vamos a entrar tanto en cuestiones tecnológicas como en estos recursos de apoyos que podemos encontrar y que pueden ser de interés para cualquier industria. Hay que considerar también, es importante matizar, que algunas actividades podemos pensar que no son industrias en sí, y sin embargo, en todo aquel CENAE, en toda aquella actividad donde se genera algún tipo de transformación,
las ayudas para industria pues, pueden tener cabida, ¿vale? Entonces, es importante también considerar que algunas actividades que a priori pensamos que no son industriales, por poneros un ejemplo, actividades que quizás son incluso artesanales, están dentro de las actividades consideradas por las administraciones públicas como industriales y por ende son objeto también de ayudas y de apoyos para su actividad, ¿vale? O, por ejemplo, también algunas actividades como pueden ser obradores y panaderías. O sea, todo es cuestión de analizar si la actividad realiza algún tipo de transformación, ¿vale? Entonces, ya dependerá también de cada ayuda cuáles son los CNAEs. Los CNAEs son los códigos nacionales de actividad, los cuales reciben todas las empresas cuando dan de alta su actividad, registran su actividad o actividades bajo estos epígrafes, ¿no? Entonces, las ayudas públicas suelen articularse también dirigiéndose a CNAEs concretos, o bien a todas las empresas, o bien excluyendo a grupos concretos de CNAEs, ¿no? Esto también es importante a la hora de valorar si podemos tener acceso a una determinada ayuda o no. Bien, pues los objetivos, como os decía, de este webinar es entender un poco qué ayudas hay disponibles para las industrias, ¿no? A nivel europeo, nacional y también regional, conocer programas específicos para la transformación digital y la sostenibilidad industrial. Como os digo, también voy a enseñaros recursos en línea a los que podemos tener en cuenta, que debemos tener en cuenta sobre estas cuestiones, un poquito para ir viendo qué entornos son los que debemos de tener más cerca para consultar estas ayudas, ¿vale? Y también identificar cuáles pueden ser los procedimientos de solicitud y requisitos para acceder a estas ayudas. En este tema no nos vamos a meter tanto en detalle, pero sí que os animo a que si tenéis curiosidad, dudas, pues nos hagáis, llegar vuestras consultas, bien para realizar un webinar a más detalle, bien para articular algún tipo de reunión o de asesoramiento particular para vuestra empresa. Desde la Oficina Cerera Pyme Rural de la Diputación de Badajoz se están realizando sesiones de networking y talleres tecnológicos, demostrativos de diferentes tecnologías. Si bien esto no son tecnologías, son apoyos económicos, son recursos de financiación. Si se considera interés para las empresas, también podemos incorporar este tipo de información en los eventos. Ahora mismo, lo que se está proporcionando como información de ayudas y de apoyos, como posiblemente sepáis, son las ayudas del kit digital, ¿no? Que van dirigidos pues, a todo tipo de empresas, incluyendo también las industriales. Este programa ha sufrido recientemente novedades, ¿no? Bueno, pues estas novedades se están difundiendo también en nuestros eventos, en las sesiones de networking y en los talleres tecnológicos. Fundamentalmente, la gran novedad es, digamos, el aporte extra para el disfrute o adquisición y disfrute de hardware. Se está analizando si puede ir este hardware, que posiblemente así sea, más allá de lo que es la adquisición o el uso de equipamiento informático, o sea, de lo que es un ordenador, porque hay proyectos o tecnologías donde el apoyo necesario tiene que ver con otro tipo de dispositivos, pongamos que una tablet o algún otro, o un teléfono, un smartphone, bueno, o sensórica, ¿no? Otros dispositivos. Entonces, la cuestión es que esta ayuda está sufriendo novedades, y luego también que se ha abierto recientemente, quizás hayáis visto, de un nuevo programa también de Red.es de apoyo muy ligado a Kit Digital, que es Kit Consulting. Esto es muy interesante, puede ser sumamente interesante para las industrias, sobre todo teniendo en cuenta su tamaño, porque este nuevo programa va dirigido a empresas que tienen ya una plantilla mínima de trabajadores, que no recuerdo bien si tiene que ser mínimo de 10, y luego un nivel de facturación también considerable, que no
cualquier empresa cumple, pero es más fácil que las industriales sí puedan estar en este baremo. Y se centra en asesoramiento, pero asesoramiento en tecnologías más avanzadas. Estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial aplicada y analítica de datos, ¿no? Recordaros que hay un ciclo también de webinars de inteligencia artificial y de data analytics que se ha puesto en marcha también recientemente, ¿vale? Por parte de la Oficina Acelera Pyme Rural de la Diputación de Badajoz. ¿De acuerdo? Por si fuera de interés. Entonces, dicho esto, el contexto, ¿no?, donde vamos a desarrollar un poco este webinar, pues como os decía, yo quiero un poquito acercaros ayudas a la industria que puedan ser un poquito más generales, pero no, digamos, porque sí, sino que también sepáis que esas ayudas más genéricas pueden aplicarse de forma paralela, de apoyo paralelo, a aquellas cuestiones que tienen que ver con vuestra estrategia de transformación digital, ¿vale? Que de eso va un poco las actuaciones de la Oficina Acelera Pyme Rural de la Diputación de Badajoz, el tema de sensibilizar a cualquier tipo de empresa sobre la importancia de las nuevas tecnologías en nuestros negocios, ¿vale? Y luego también acercaros a ayudas que son específicas para Industria 4.0. Entonces, hay que tener en cuenta que las industrias ahora mismo, ¿no?, se encuentran inmersas en un contexto, igual que el resto de empresas, muy, digamos, cambiante, o sea, con unas exigencias muchísimo mayores en cuanto a cómo todo puede cambiar, ¿no? Es el entorno que se conoce como VUCA, porque, bueno, mucho más variable, no es previsible lo que puede ocurrir, es ambiguo. Hay factores que hacen que no sepamos bien qué es lo que podemos encontrar, o sea, no se da el mismo nivel de previsibilidad que podía darse hace décadas. Interpretar los acontecimientos que se dan en el entorno es mucho más complejo, de ahí la importancia, por ejemplo, de la incorporación de las nuevas tecnologías para ayudarnos a poder conocer qué está ocurriendo en nuestro entorno con recopilación de fuentes, análisis de datos, poder anticiparnos mediante el análisis avanzado, ¿no? Y tener una capacidad rápida de reacción a lo que sucede, ¿no? Entonces, hay que pensar que las nuevas tecnologías, además de ayudarnos en nuestros modelos industriales en la producción, pueden tener un papel fundamental para poder entender tanto nuestra empresa, lo que ocurre dentro de nuestra empresa, o sea, con ese control de los procesos, de los datos que vamos generando, como del entorno, ¿no? ¿Qué ocurre fuera? Entonces, en este sentido, es importante analizar también qué hacemos respecto a esto, ¿no? Cómo nuestra industria aprovecha la información que llega y cómo la digiere y a través de qué soluciones intenta digerirla, ¿no? Porque el alto volumen de información que tenemos pues puede hacer difícil esto. Aparte de este punto de intentar entender nuestro entorno e entender cómo funciona nuestra empresa, qué ocurre con cualquier detalle en nuestra empresa, hay que pensar que estas tecnologías avanzadas, bueno, pues se pueden aplicar como os digo, en planta, en producción, en diferentes procesos, ¿no? También en entender, como os decía, el entorno, y que las tecnologías avanzadas que se entienden como más específicas de la industria, bueno, pues también se están aplicando en otros sectores, ¿no? Pero que son de vital importancia en las industrias, como es la IoT, la Internet de las Cosas, la fabricación aditiva y de un tiempo a esta parte, pues como os digo, la inteligencia artificial y en gran medida la analítica de datos. O sea, la analítica de datos, la métrica y metrología en industria se viene aplicando hace muchísimo tiempo. Bueno, pues ahora lo que hay que tener en cuenta es que contamos con soluciones digitales muy avanzadas para poder trabajar todo esto, ¿no? Todo lo que es la analítica de datos. Luego, obviamente, en industria hay cuestiones todavía, bueno, que nos ayudan todavía a poder definir diferentes escenarios, como pueden ser los gemelos digitales, que nos pueden permitir poder em,
digamos, hacer pruebas en un entorno digital sin el mismo coste que podría tener, o sea, con un coste muchísimo menor que el que podría tener el hacer pruebas directamente en el entorno físico, ¿no? Con revisiones, por ejemplo, de cadenas de montaje o de diferentes procesos que quisiéramos probar, ¿vale? Entonces, bueno, tened en cuenta que las tecnologías en la industria no solamente nos sirven en los procesos de producción o de gestión, que también son sumamente importantes para intentar entender no solo nuestra empresa, sino todo el entorno, ese mercado globalizado, ¿de acuerdo? Donde nuestra industria tiene que intentar posicionarse, mantenerse competitiva. Pues eso pasa también por entender ese mercado, ¿vale? Y luego, obviamente, pues de lo que va este webinar es de conocer también los recursos que puedan ser de utilidad para nuestra industria. ¿Qué beneficios encuentra la industria en la digitalización y la innovación? Bueno, pues yo creo que los conocemos, básicamente nos ayudan a optimizar, ¿no? Optimizar todo lo que podamos imaginar, ¿no? Esto pasa por un mayor nivel de eficiencia y una reducción de costes y de errores. Básicamente es la clave, ¿no? Entonces, mejoramos la eficiencia operativa en todas las dimensiones que puede tener nuestra industria. Si alguna de vuestras empresas ha realizado alguna vez un análisis de lo que es la madurez digital, por ejemplo, de la industria, pues habrá visto que generalmente se dividen, y bueno, de cualquier empresa, se dividen los análisis de evaluación pues en 5 o 6 dimensiones, ¿no? Que podemos encontrar en una industria. En una empresa básicamente también, ¿no? La diferencia es que a lo mejor en una empresa no tenemos productos que fabriquemos, pero sí servicios que prestamos, ¿no? Y podemos valorar cuestiones como lo que es la estrategia de mercado, por ejemplo, los procesos, la infraestructura, el nivel de integración, el nivel de digitalización de productos y servicios. Entonces, esta evaluación de nuestras dimensiones, bueno, pues lo que podemos conseguir con un mayor nivel de digitalización es que sean más eficientes operativamente, ¿no? Estas dimensiones, todos los procesos que podemos tener tanto en planta como en gestión. Y al final, al ser más eficientes, reducimos tiempos, reducimos errores, reducimos costes. Es por lógica, ¿no? Entonces, se incrementa también, por otro lado, la calidad de los productos que podemos fabricar, ¿no? Y también, además, conseguimos una mayor flexibilidad de producción. Una de las grandes ventajas también que se consiguen con la digitalización es la posibilidad de personalizar, digamos, en industria, sería la posibilidad de acortar también lo que son las cadenas de, lo que son las partidas de producción, o sea, poder tener una mayor capacidad de adaptarnos a solicitudes de clientes con partidas más específicas, con particularidades, por así decirlo, ¿no? A mayor nivel de digitalización en planta, en producción, mayor capacidad de poder acercarnos a lo que podría ser la personalización en el producto, ¿no? En algunas actividades esto puede tener más sentido y en otros, pues quizás menos, ¿no? O sea, puede haber actividades industriales donde la personalización del producto o de esa cadena, hacerla más personalizada, puede dar unos márgenes de beneficio y ser de mayor valor para el cliente al que dirigimos este servicio, esta producción, y en otros casos no tener sentido, ¿no? O sea, hay que valorarlo, ¿no? Decir, oye, ¿hasta qué punto nos puede aportar valor esto? Pero desde luego, la mayor digitalización de los procesos siempre va a conllevar, como digo, esa mayor eficiencia operativa y esa reducción de costes, entendida también por tiempos y errores, ¿no? Creamos, además, que esto es muy interesante, nuevas oportunidades de negocio y acceso a nuevos mercados. Esto también es fundamental, ¿no? Tener esta digitalización a las industrias les abre un nuevo panorama para poder llegar a nuevos clientes, en nuevos territorios, a un nivel que no tenían antes. Hay que pensar, por ejemplo, que es también muy importante. No lo he metido en este webinar, pero me parece que lo meteré en la presentación. Las ayudas que cruzan lo que es el comercio exterior, el apoyo al comercio exterior y la digitalización, ¿no?
tenemos ayudas específicas para esto, para las industrias. Y en definitiva, este enfoque lo que hace es reducir la inversión necesaria para poder testar, para poder evaluar cómo de exportable pueden ser en algunos mercados nuestros productos, ¿no? Pues ayudas que hay para el comercio electrónico en nuevos mercados, la promoción digital en nuevos mercados. Entonces, esto puede tener unos costes muchísimo menores que lo que pueden ser misiones comerciales, de lo que pueden ser, pues esto, acudir a ferias o intentar entrar con productos en un mercado donde no tenemos aún presencia, ¿no? Puede ser una fase previa que nos pueda servir para evaluar, ¿vale? Mucho más barata. Pero entrando un poco en lo que son las ayudas y los apoyos económicos que podemos encontrar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y esto pues a lo mejor nos cae un poquito más de lejos, pero hay que pensar que hay muchas entidades. En Extremadura contamos con entidades que ya tienen una especialización muy alta, que cuentan con departamentos y con equipos muy enfocados a este tipo de recursos que pueden ayudarnos a llegar a la financiación europea directamente, ¿no? Tenemos entidades en la provincia de Badajoz, como la Cámara de Comercio de Badajoz y sus delegaciones o antenas camerales en diferentes localidades. Tenemos también Fundecit, ¿vale? Que nos puede ayudar en todas estas cuestiones. Entonces, es importante saber que hay programas donde se enmarcan un montón de posibles proyectos y que nuestras industrias y también asociaciones industriales, que eso también es importante tenerlo en cuenta, si alguno de vuestras empresas, si alguno de vosotros pertenecéis a asociaciones industriales, también hay que tener en cuenta que las asociaciones industriales también tienen una entidad suficiente para, bueno, interesante para meterse en este tipo de proyectos y conseguir que las industrias de su asociación puedan recibir también estos apoyos económicos de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos el programa Horizon Europe, donde, bueno, pues se articulan diferentes proyectos. Esto es un programa marco y hay proyectos en concretos que promueven la digitalización, la sostenibilidad y la adopción de tecnologías emergentes. La digitalización de la industria es una de las, digamos, es uno de los objetivos clave de la Unión Europea. O sea, están muy preocupados en cuanto a articular ayudas, medidas que fomenten la digitalización de la industria europea. ¿Vale? Consideran que es clave para que Europa sea competitiva frente a otras potencias mundiales, ¿no? Entonces, tenemos este gran programa marco que es el Horizon Europe y aquí nos encontramos diferentes proyectos donde una industria a nivel particular, ¿no? puede adherirse generalmente con otras entidades formando consorcios, ¿no? Por eso lo que os he comentado es interesante acudir a entidades que participan ya de forma consorciada y que incluso lideran proyectos europeos como son la Cámara de Comercio de Badajoz y Fundecit, ¿vale? Hay que pensar que estos proyectos deben de repercutir, deben de generar valor tanto a las industrias para facilitar su digitalización como a la sociedad. Entonces, generalmente estos proyectos pueden tener un retorno en las industrias como beneficio, que ya puede ser económico parcialmente si estas industrias forman parte de los consorcios, por ejemplo, para testar nuevas metodologías de incorporación me lo voy a inventar, procesos Lean orientados a la digitalización en planta o, o soluciones para un sector muy vertical, industrial, integrando la inteligencia artificial con, me lo voy a inventar, blockchain, por ejemplo, o con analítica avanzada de datos. No sé, son proyectos
donde la tecnología es muy importante, la adopción de nuevas soluciones, de nuevas metodologías. Entonces las industrias ahí harían un papel de, digamos, lo que es testeo en campo, o sea, probar lo que el consorcio está desarrollando, colaborar con el consorcio en ese desarrollo, ¿no? Para generar nuevas soluciones que luego pueden derivar en el futuro a todas las industrias de un sector, ¿de acuerdo? Pero ya la participación en este proyecto les genera un beneficio a esas industrias, ¿vale? O sea, es un trabajo, es involucrarse en un proyecto donde se participa, pero se recibe, como digo, un beneficio económico por nuestra participación y además un beneficio muy valioso de conocimiento, de adopción de nuevas soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay conocimiento y hay también apoyo económico, ¿vale? Como ejemplos podéis ver aquí arriba, por ejemplo, lo que podría ser investigación en la inteligencia artificial aplicada a la manufactura, desarrollo de tecnologías de fabricación aditiva y robótica colaborativa, ¿vale? Para ver, o sea, son proyectos donde se analiza, se intentan desarrollar buenas prácticas para que luego sean adoptadas por la sociedad, por las industrias, ¿vale? Y por otras entidades. Tenemos también el programa Digital Innovation Hubs, que son centros que proporcionan accesos e infraestructura tecnológica, conocimiento y financiación para la adopción de tecnologías de industria 4.0. Esto no lo solicita directamente una industria, pero es interesante saber que existen este tipo de apoyos y que hay centros que pueden darnos cobertura, ¿vale? También un apoyo tanto de orientación económica como de soluciones que puedan ser de interés para nosotros. Este programa, el Horizon Europe, bueno, pues tiene una dotación de 95,5 mil millones de euros destinado a proyectos de investigación e innovación, ¿vale? En general. Puede enfocarse en diferentes sectores, pero la industria tiene un peso importante, ¿no? Por ejemplo, aquí veis digitalización, energía sostenible. Energía sostenible también, pues obviamente puede ser en las industrias. ¿Cómo afecta el cambio climático a las diferentes actividades también, ¿no? ¿Cómo se puede adaptar las diferentes industrias? Pongamos, por ejemplo, que es un tema que también me preocupa muchísimo, cómo está afectando, y está afectando ya, el cambio climático en cultivos agrarios, ¿verdad? Que luego repercuten también en industria manufacturera, como puede ser, por ejemplo, la industria del vino, la industria del aceite, ¿no? Pues es muy importante. Luego también cuestiones como seguridad alimentaria, movilidad inteligente, que son cuestiones que también importan y mucho a la industria, ¿no? Toda la parte de logística, por ejemplo. Entonces, como os digo, la fórmula para aplicar a estos programas es a través de programas, convocatorias de estos programas, que lo más interesante sería dirigirnos a entidades que ya participan en ellos. Y luego también que sepáis que hay una forma de acceder también, o de un modelo de negocio también interesante, que son las licitaciones a nivel de Unión Europea. A lo mejor alguna de vuestras industrias ya licita, bueno, pues también que tengáis en cuenta, por si no lo sabéis, que la Unión Europea también tiene un portal de licitaciones propio y nuestras industrias también podrían licitar en este portal, ¿vale? Entonces, es interesante. Luego también tener en cuenta que estos proyectos que suelen ir liderados por entidades que ya tienen experiencia en su presentación, pues son evaluados con bastante exigencia, ¿no? Buscan la excelencia científica, el impacto en la sociedad, el impacto en los sectores industriales y económicos y la calidad de la implementación. O sea, que al final los resultados puedan llegar a nuestra sociedad y que en el Digital Innovation Hubs, bueno, pues el objetivo es facilitar a las empresas estos procesos de digitalización con tecnologías avanzadas. Y vemos aquí, bueno, pues capacitación, por ejemplo, consultoría en tecnologías 4.0. O sea, la industria tiene muchísimo peso también para estos centros de innovación digital. Y también el hecho de conectar con redes de innovación y de financiación, ¿vale? Aparte de poder testar y validar las tecnologías que pueden ser de utilidad para nuestras actividades. A nivel nacional,
tenemos un programa muy importante, bueno, tenemos programas muy importantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿no? Por un lado tenemos el Activa Financiación y por otro Activa Industria 4.0. Vamos a verlos, sobre todo el Activa Industria 4.0, a más detalle también a lo largo de la presentación. Tener en cuenta que estos dos programas pueden llegar a complementarse, ¿vale? No son excluyentes. Entonces, la activa financiación es una ayuda financiera mixta. Tenemos una parte de préstamos, una parte de subvenciones para proyectos de digitalización industrial. O sea, aquí ya estamos, estas dos cuestiones son digitalización industrial tal cual. Y digamos, para entendernos, que el primer programa del programa Activa Financiación se orienta a la inversión, ¿vale? Es inversión económica, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en modalidad de préstamo como en modalidad de subvenciones, nuestra industria puede solicitar esta ayuda y detallar en qué elegibles, en qué elementos queremos invertir ese dinero. Entonces, este programa ya exige una concreción muy detallada de qué cuestiones son las que vamos a activar para favorecer esta transformación digital de nuestra industria. Entonces, incluye entre los conceptos de inversión, pues todas las tecnologías de la industria 4.0, incluyendo pues esto, interconexión de la cadena de valor, ¿no? Pues obviamente conexión con nuestros proveedores, con todo lo que es el tema de logística, el control logístico. También puede ser, pues, obviamente, conexión o entornos para atender a nuestros clientes, que pueden ser a su vez empresas distribuidoras. Bueno, también conexión con centros de investigación, lo que se considera toda la cadena de valor de nuestra industria con herramientas colaborativas. También la inteligencia artificial, como digo, tiene cada vez más importancia en todas las actividades económicas. Simulación industrial, que es lo que os hablaba antes de los gemelos digitales, y la robótica colaborativa, ¿no? Que también, bueno, pues es muy importante. Además, en particular en algunas actividades donde hay trabajos físicos importantes que incluso pueden suponer riesgo para los operarios, ¿no? Entonces, la incorporación de ciertas soluciones robóticas pueden suponer pues, eliminar en parte o hacer decrecer lo que son los incidentes y accidentes laborales, ¿no? En planta. Y tenemos también el programa Activa Industria 4.0, que actualmente se encuentra abierto, que plantea un apoyo, una ayuda a las industrias en su orientación. O sea, es un programa orientado a la sensibilización sobre la transformación digital. ¿Por qué puede ser importante para mi industria analizar las posibilidades de la transformación digital en mi actividad? O sea, ¿qué me puede aportar? Ese que me puede aportar es lo que viene a responder el programa Activa Industria 4.0 para cualquier empresa de transformación, ¿no? Entonces, nos ayuda a saber hacia dónde podemos ir, qué cuestiones pueden ser las más interesantes para mi industria. Hay que tener en cuenta que una industria es una empresa que se encuentra en un momento X, puede haber sido creada hace 2 años, 3 años o 50. Entonces, tiene una dimensión, tiene unas características particulares, su sector también tiene características particulares, la forma en la que se mueve en su sector también tiene particularidades y bueno, desde este programa se analizan todas estas cuestiones para intentar en la medida de lo posible orientar a esta industria sobre hacia dónde sería más interesante dirigirse. Luego también la estrategia de cada industria se tiene en cuenta, ¿de acuerdo? Puede ser que una empresa pues
quiere o ha arrancado hace poco una estrategia de activación de canales digitales para la comercialización directa de sus productos, bueno, pues tendrá unas necesidades y unos intereses concretos diferentes a una industria con su misma actividad que no haya activado esos canales, ¿no? Entonces, todo eso se analiza, como digo, en este programa Activa Industria. Está gestionado por la Escuela de Organización Industrial y su énfasis es buscar la competitividad y la sostenibilidad de estas empresas industriales. En la activa financiación, como comentaba, bueno, pues busca financiar proyectos que promuevan la digitalización y la sostenibilidad también de las industrias, ¿vale? Como decíamos, son combinaciones entre préstamos y subvenciones. Los plazos de amortización de estas ayudas van desde los 5 a los 10 años, vamos, los préstamos. Ahí las industrias pueden elegir qué tiempos pueden querer, si quieren periodos con o sin carencia también. Y básicamente las prioridades temáticas de estos programas son las plataformas de interconexión, como decíamos, de la cadena de valor, las soluciones de inteligencia artificial, la simulación industrial y la robótica colaborativa. En cuanto a la activa industria, pues como decíamos, es asesoramiento personalizado y especializado a las pymes industriales. Aquí volvemos a los CENAES desde el 10 al 32. Se busca que tras el paso de este programa de asesoramiento, la empresa se anime a implementar acciones propuestas en el plan de transformación digital, ¿vale? Se colabora con entidades especializadas en la transformación digital, tanto consultoras especializadas como también estas consultoras cuentan con empresas tecnológicas especializadas en el ámbito de la industria, ¿vale? Y realmente, bueno, los criterios de elegibilidad para poder entrar, para poder solicitar participar en este programa es que se trate de una industria con CENA entre el 10 y el 32, ¿vale? Y que además esta empresa sea una pyme, ¿vale? Con las características que definen a una empresa como pyme. Esto afecta al tamaño de su plantilla y al volumen de facturación, ¿vale? Son los dos criterios que hay que tener en cuenta para comprobar si nuestra industria es pyme o no, ¿vale? Normalmente si tienes menos de 250 trabajadores, eres una pyme y ahora no recuerdo si eran 50, no me acuerdo cuál era el volumen de facturación, además este año ha cambiado algo para ser considerada pyme, ¿no? Pero muchas industrias son pymes y pueden optar a este programa, la gran mayoría de hecho, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué encontramos en la activa industria como interesante también y en esto de la transformación digital para nuestras industrias, ¿no? Bueno, pues básicamente las empresas van a encontrar en todo esto de la transformación digital, como os decía antes, un valor añadido, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que la tecnología es una parte de todo esto, pero no es lo único. Tenemos que tener en cuenta que aquí entran también tanto personas como procesos, ¿no? Esto también nos podía llevar a que puedan ser interesantes ayudas orientadas a la contratación, ¿vale? De nuevos perfiles tecnológicos o a la contratación en general y buscamos perfiles profesionales que estén preparados para el uso de ciertas tecnologías, ¿de acuerdo? O incluso la incorporación de algún profesional que cuide ese proceso de transformación digital de nuestra industria, ¿vale? En las industrias tradicionalmente, el perfil profesional que más suele velar sobre la inversión es el director financiero. Y sobre la inversión también en transformación digital, pues muchas veces encontramos que es el director financiero. También en otras, pues puede ser el gerente o el responsable de negocio, pero muchas veces en las industrias encontramos que este es el perfil, el director financiero, que es el que conoce las necesidades de la industria en cuanto a mm, infraestructura, recursos y necesidades de inversión, y quien también va acercándose a estas cuestiones de tecnologías también que pueden ayudar en la empresa, pues en definitiva también a bajar los costes, que es algo que le interesa mucho al director financiero, ¿no? Em, Estas ayudas, tanto la activa industria como la activa financiación, forman parte de una estrategia nacional del Ministerio, ¿vale? En concreto,
la Secretaría General de Industria y Pyme, se conocen como Industria Conectada 4.0. Entonces, el triple objetivo que tiene esta industria conectada es ayudar a desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer a la industria e impulsar sus exportaciones. De ahí que os comentara antes que el tándem de nuevas tecnologías con comercio exterior puede ser muy interesante para las industrias para valorar sus posibilidades en nuevos mercados con una inversión mínima, ¿no? Comparada con otras fórmulas tradicionales de testeo en nuevos mercados. También nos sirve para incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado, ¿no? O sea, pensad que esta estrategia de industria conectada, una de las líneas también que se intentan fomentar es la preparación de de los trabajadores, ¿no? Una evaluación de competencias en cuanto a habilidades digitales, también fomentar la incorporación de nuevos perfiles que no tengamos, ¿vale? Entonces, al final, la industria necesita preparar tanto a los trabajadores con los que ya cuenta como incorporar otros perfiles que, digamos, se adapten, que estén ya preparados para estas nuevas tecnologías aplicadas a la industria. Y por último, también todo esto busca generar un modelo propio de la industria del futuro, o sea, una industria que esté preparada para los retos que tenemos actualmente y en un futuro a través de soluciones digitales que den respuesta al mercado, ¿no? Desde una oferta local. Al final, las acciones que, digamos, tienen que ver con toda esta estrategia están orientadas a dar conocimiento a las empresas industriales sobre cómo se encuentran, este diagnóstico de madurez digital. El Ministerio tiene una herramienta propia para la evaluación del autodiagnóstico, asesoramiento especializado con el programa Activa Industria y financiación a la incorporación de habilitadores digitales, el Activa Financiación, ¿no? Entonces, bueno, sobre este diagnóstico de madurez digital, comentar que contáis con una herramienta que se llama autodiagnóstico ADA con H y que sirve para poder evaluar nuestra industria. Nos va a dar una visión sobre cómo nos encontramos nosotros y además cómo nos encontramos con respecto a nuestro sector también y a nuestro entorno, ¿vale? Con respecto al programa Active Industria, como os decía, es un programa de asesoramiento, se centra en intentar identificar las oportunidades y los problemas de cada industria. Se realiza por consultoras acreditadas y con experiencia en la implantación de estos planes de transformación digital, ¿vale? Aplica metodología diseñada por el Ministerio y como resultado le aporta a la industria un diagnóstico de situación, o sea, además de que se utiliza también la herramienta autodiagnóstico ADA, también se realiza un diagnóstico a través de entrevistas con personas, digamos, clave de la industria. Se elabora a través de esa identificación de oportunidades y acciones un plan de transformación digital que identifica aquellos habilitadores más interesantes para esta industria, ¿no? Se establece una hoja de ruta, ¿vale? O sea, una temporalización de cuándo puede ser mejor implementar ciertas acciones y se dimensionan esas acciones en cuanto a evaluar el coste que puede tener, los recursos en base a los recursos con los que cuenta la industria, ¿no? Es un trabajo de consultoría de 50 horas y estos programas, el Active Industria 4.0 dura como 4 meses, ¿vale? Los beneficiarios, como decía, son industrias de los CENAES del 10 al 32, es industria productiva, transformación, pero como os decía, hay empresas que no pensamos, que no se considera que son industriales, por ejemplo, sin ir más lejos. Una empresa que se dedica al diseño de joyas. Está más cerca de la artesanía, pero puede estar más cerca de la artesanía porque no haya industrializado aún su proceso de manufactura, pero se consideran industria.
¿vale? Están dentro de los CNAEs del 10 al 32. Los beneficios que puede obtener es esa estrategia de transformación digital, conocer soluciones tecnológicas, acceder a más ayudas de Industria 4.0 nacional y autonómica y acceder a un ecosistema de proveedores de tecnología. El Activa Financiación y el Activa Industria se pueden cruzar, os decía antes que no son incompatibles. Hay que tener en cuenta que la solicitud de la Activa Financiación, que es el programa de inversión, va acompañado en su solicitud de un plan de transformación digital, ¿vale? Que es el entregable que se genera con Activa Industria 4.0. Por lo tanto, podemos pasar primero por el Activa Industria 4.0 para posteriormente pedir la ayuda de Activa Financiación, ¿vale? Bien, también hay que decir que Activa Financiación va a exigir un nivel de detalle en cuanto a las soluciones y el coste de esas soluciones a más profundidad todavía que lo que podamos ver en Activa Industria, pero ya nos va a dar esa visión de nuestro plan, hacia dónde nos dirigimos, ¿de acuerdo? Para poder aportarlo en la solicitud de Activa Financiación. Eso también es interesante. Voy a enseñaros ahora, como os decía, recursos donde podemos encontrar estas ayudas que os he comentado, sobre todo a nivel nacional. Un momentito, voy a ver, dejar de compartir aquí, ¿vale? Y compartiros el entorno, no sé si, a ver, un momentito, perdón, compartiros, a ver, un momentito, el entorno de las ayudas, ¿vale? Para ver esto, un momento, vamos a ver, aquí. Veamos, compartimos aquí. Veréis, mirad, por un lado, que esto es importante porque al final conocer los recursos nos aporta mucho. Mirad, por un lado, este recurso de plataforma PYME es un recurso de información donde podemos encontrar, de hecho, hasta un buscador de ayudas, entre otras cosas. Pero bueno, yo me he ido aquí simplemente para que veáis cuando buscamos en el apartado de financiación, un apartado específico de financiación a la industria, donde se destacan estas cuestiones. Y como es financiación, bueno, pues hablan del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, el FAI, ¿vale? Que bueno, pues permite a las empresas poder solicitar un apoyo para diferentes acciones, ¿no? Dice, se financian y apoyan concretamente estas tipologías de proyecto. Creación de establecimientos industriales. Esto, como os digo, es a nivel nacional, ¿vale? Mejoras o modificaciones en líneas de producción y proceso, ¿vale? Y luego tenemos industria conectada y sostenibilidad ambiental. Entonces, veis aquí los conceptos que en cada línea pueden entrar. Dice inicio de actividades industriales productivas, actuaciones orientadas al cambio de localización de una actividad productiva, o sea, que decir, oye, nos interesaría abrir una nueva industria en no sé qué localidad o cambiar nuestra ubicación. Bueno, pues es importante, quizás pues, ya conozcáis este fondo, pero si no, pues es importante tenerlo en el radar. También para estas mejoras o modificaciones de la línea de producción, ¿vale? Modernización de las líneas de producción y procesos existentes, acciones que generen la implantación de nuevas líneas, ¿vale? Y además ya con la la matización de inclusión expresa de la implementación productiva de tecnologías de la industria conectada 4.0 y actuaciones en las líneas orientadas a la sostenibilidad ambiental, ¿vale? Y como último, este de industria conectada 4.0 y sostenibilidad ambiental dice proyectos que promuevan la transformación digital, el desarrollo tecnológico, la innovación de procesos para impulsar la competitividad en el sector industrial teniendo en cuenta la recuperación en clave ecológica. En esta línea, este programa que ahora os enseñaré, es muy importante las dos cuestiones, la innovación y la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, de hecho, es el programa de inversión quizás más importante, es una subvención al que pueden optar las industrias, pero es muy exigente en cuanto a el argumentario que incorporemos en nuestra solicitud sobre cómo impacta esto en la innovación de los procesos y sobre todo cómo impacta en la sostenibilidad ambiental. Entonces, hay que tener en cuenta que podemos cruzar necesidades en nuestros procesos productivos con un ojo siempre puesto en estas cuestiones para poder argumentar correctamente y obtener este tipo de ayudas, ¿vale?
Este fondo FIPE de la entidad CEPIDES lo podemos consultar en la página, ¿vale? CEPIDES. Es un fondo, como veis, pues también promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Y bueno, desde aquí podemos solicitar la financiación para este tipo de cuestiones. Es un fondo más exigente, como podéis ver, ¿vale? No es una ayuda tan accesible, pero es bueno conocerla y también tantear la posibilidad de obtenerla, ¿vale? Sobre las otras cuestiones que hemos visto, bueno, a ver, primero, un momentito, aquí. Este portal es fundamental conocerlo, ¿vale? El portal de ayuda del Ministerio de Industria y Turismo. A lo mejor alguna de vuestras empresas, bueno, pues ya lo conoce, ¿de acuerdo? Entonces, en este portal podemos consultar, veis que, por ejemplo, el fondo FIPE está en plazo, está abierto hasta final de año, ¿vale? Tiene podemos ver aquí, cuando entramos en la ficha de cada una de las ayudas, bueno, cuál es el plazo de entrega de solicitudes, ¿vale? Entonces, bueno, pues en estas fichas, bueno, en este portal accedemos a lo que son todas estas ayudas tienen en este portal la misma estructura. Básicamente nos dan una descripción de las ayudas, la normativa que se aplica, solicitud, cómo podemos hacer la solicitud y desde dónde, y el contacto para la resolución de dudas. Entonces, una cosa muy importante también cuando consultamos ayudas es tener en cuenta que hay documentos donde hay cuestiones que son clave entender, ¿no? En la normativa de las ayudas hay dos documentos que son clave, que son lo que son la orden de base, o sea, lo que serían las bases de una ayuda, y luego la convocatoria, ¿no? Que puede haber las convocatorias, si es una ayuda recurrente cada año, pues saldrá una convocatoria cada año, ¿de acuerdo? Pero normalmente tenemos como un documento de referencia permanente lo que son las bases de la ayuda, ¿no? Luego también se pueden publicar modificaciones a las bases con algún cambio, ¿no? Pero las bases vienen a establecer, digamos, los grandes criterios, las cuestiones que definen a detalle cómo se articula esa ayuda, ¿de acuerdo? Tanto los conceptos elegibles como características de los beneficiarios, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con las fórmulas de las que se recibe la ayuda, cómo se justifica, los plazos, todo esto. Entonces es importante, pues esto, que tengamos presente que para poder entender cualquier ayuda tenemos que saber consultar en normativa pues las ayudas que pueda, la información que pueda haber aquí. Bueno, nos han incorporado el manual y los criterios de bonificación, ¿vale? Entonces, si entramos en los criterios de bonificación, bueno, pues es el procedimiento de elaboración de criterios. No han recogido aquí los documentos oficiales que se publican en el BOE, ¿vale? En otras ayudas los vamos a encontrar. Nos han hecho manuales, que tampoco está nada mal para poder entender todo esto. Entonces, bueno, pues aquí nos recogen un poco lo que sería la descripción de esta ayuda, ¿vale? Cómo van a puntuar, cómo van a evaluar nuestra solicitud, ¿vale? Entonces, hay, como podéis ver, muchísimos criterios a tener en cuenta desde el principio, decir, oye, pues yo lo que veo es que tengo una valoración baja. Hay que pensar que aquí, por ejemplo, esta ayuda va a entrar en concurrencia competitiva con otros. Hay una partida concreta y habrá un límite de empresas a las que se les puede otorgar la ayuda, ¿vale? Eso con respecto para que veáis un poquito cómo es esto del fondo de apoyo a las industrias. Tenemos también aquí los documentos a utilizar. Esto es muy importante. En las ayudas, ya sea para industrias, ya sea otra cosa, tenemos modelos. Muchas veces se aportan en las ayudas públicas modelos para la presentación de nuestra solicitud. Hay que utilizar siempre los modelos. No nos inventemos ningún tipo de documento, no nos hagamos una tabla de Excel nosotros porque nos es más cómodo poder recoger las diferentes partidas y los diferentes elementos en los que queremos invertir. Eso lo que hace es complicar más la evaluación de los técnicos que están recibiendo estas solicitudes y posiblemente sea un criterio para descartarnos, ¿vale? Entonces, cuanto más fácilmente presentemos la información de aquellos conceptos en los que queremos invertir y todo esto,
pues más fácil será que nos lo puedan evaluar de forma positiva, ¿de acuerdo? Sin complicar la vida a los técnicos. Entonces, muy importante ver qué modelos son los que me piden para esta ayuda, ¿no? Y cómo nos piden que presentemos todo a detalle. Eso es muy importante, ¿vale? Otra cosa sería perder el tiempo nosotros en gran medida y hacérselo y complicarle la vida también a los técnicos, ¿vale? Entonces, volviendo a la información que nos muestra el portal de ayudas, veis que, bueno, pues también nos da información de las próximas ayudas que van a salir. Aquí, por ejemplo, ayudas a la producción de baterías de vehículo eléctrico, tal, tal, tal. O sea, van saliendo ayudas para diferentes sectores. Esto es turístico porque es industria y turismo, ¿vale? Pero veis, por ejemplo, ayudas a proyectos de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera, PERTE. Y una cuestión que os digo es que a veces, aunque hay ayudas que pueden parecer pues, muy de cuestiones de impacto medioambiental sostenibles, seguro que en estas ayudas también van a haber cuestiones que tengan que ver con tecnologías aplicadas a la sostenibilidad, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos otra, bueno, esto es turismo, pero en plataforma tecnológica, tecnologías de la comunicación, ¿vale? También relacionada con la industria, esto para la minera, ¿vale? Bueno, pues aquí veis, tenemos para ver todas las ayudas, accedemos a un buscador y entonces podemos consultar para ver ayudas en plazo de solicitud abierto, exclusivamente o cualquiera, ¿vale? Tendremos también para consultar en cuanto a los organismos que generan la ayuda, podemos acotar, decir, oye, solo quiero Secretaría de Estado de Industria y buscar todo lo que esta entidad genera en cuanto a ayudas, estén abiertas o cerradas. Entonces aquí podéis ver, bueno, pues el fondo que estamos viendo, lo del el vehículo eléctrico en el PERTE, en este PERTE, la descarbonización también, esto de microelectrónica, tecnologías de la comunicación, ¿vale? Y vais viendo diferentes ayudas. Hay ayudas aquí que están, obviamente, también fuera de plazo, ¿vale? Mirad, ayudas a la iniciativa Industria Conectada 4.0 y activa financiación. Y está fuera de plazo ahora mismo, no podemos pedirlo, ¿vale? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues ver cuándo se publicó, cuando se publican las ayudas que nos pueden interesar el año pasado, ¿no? O sea, la última convocatoria, ¿cuándo fue? Y eso nos va a dar una pista de cuándo se abrirá la próxima ayuda previsiblemente de este programa, ¿vale? Si entramos aquí, pues, aparte que estamos viendo que, que se publicó cuándo fue la convocatoria pasada, ¿vale? Y que previsiblemente puede abrirse en breve, ¿vale? Porque estamos, o sea, ya pasó la fecha. Podemos pensar que en breve puede abrirse. A ver si se carga. Vamos a ver. Ojo, qué lento va. Bueno, se tiene que abrir una ficha similar a la que hemos visto antes, ¿vale? Con los detalles de la descripción, la normativa y todo esto que estábamos viendo, ¿vale? No sé por qué va tan lento. Ahora se cargó, vale. Entonces, esta ayuda, ¿vale? Como os digo, está fuera de plazo, pero dice, oye, pues el 19 del 5, puede ser que en breve tengamos novedades de esto, ¿vale? Veis también algo que es importante aquí, es que, bueno, la fecha de publicación se dio antes de lo que es el plazo de entrega de solicitudes. Entonces, pues, oye, hay un tiempo previo en el que podemos estar atentos para ir preparando o haber empezado a preparar ya nuestra solicitud, porque luego pues veis que tenemos como un mes escaso para presentar la solicitud. Esto es lo que se llama la ventana de presentación y en algunas ayudas es muy pequeñita, ¿vale? Entonces, esta ayuda nos va a permitir poder solicitar inversión, o sea, fondos económicos para diferentes actuaciones, ¿no? Como veis, es ya muy orientado a sostenibilidad ambiental y la digitalización también. Vemos aquí en normativa, si no tarda tanto, ¿vale? Como os decía, las bases. Esto ya tiene una estructura
la información que os comentaba antes, bases reguladoras que están publicadas en este caso aquí en órdenes, ¿vale? Y la normativa en general, y luego pues van saliendo convocatorias, ¿no? ¿Vale? Cada año pues hay una convocatoria también, que están aquí las convocatorias, ¿vale? Para poder ver, oye, ¿y qué es lo que me piden en la convocatoria exactamente? Pero esto sería el marco que define esta ayuda en general. Aquí, como veis, se modifica la orden y se establecen modificaciones para las bases reguladoras, ¿vale? Entonces, como veis aquí en la convocatoria, veis que además es recurrente. Bueno, tenemos la convocatoria del año pasado con corrección de errores, tal, el extracto de la orden y la convocatoria, ¿vale? Veis que ha habido otros años esta ayuda. Es una ayuda recurrente. ¿Podemos pedir la ayuda más una vez? Sí, ¿vale? Entonces, es cuestión también de, oye, ¿sabíamos de esta ayuda? ¿No sabíamos de esta ayuda? ¿Qué es lo que nos ha parado para poder presentarnos? ¿Vale? Nos puede ser de utilidad, entonces es importante, esta es una de las ayudas más importantes que hay a nivel nacional, ¿vale? Y bueno, pues aquí nos explican todo, desde la ventana que tenemos de presentación de la ayuda, que se realiza por registro electrónico, que tenemos que tener el certificado digital, y luego pues cómo tenemos que presentar todo, ¿vale? Toda la información que se tiene que entregar. Es un trabajo preparar todo esto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el entorno a través del cual se tiene que preparar y antes es interesante consultar estos documentos, ¿no? La guía, los modelos que se tienen que desarrollar para presentar esta solicitud. Entonces, ahí vais a encontrar bueno, pues una descripción, pide información de nuestra empresa y demás, y lo que se va a entrar en detalle es cómo es esa modificación, esas novedades que queremos incorporar a nuestra empresa orientadas a la transformación digital. Entonces, ahí por eso os decía que es interesante haber pasado antes por el Active Industria, porque el plan de transformación digital que se deriva de Active Industria nos sirve de base, es una buena base para poder desarrollar este contenido de la solicitud que se solicita, ¿no? Que se pide, perdón, para presentar. Aquí tenemos las instrucciones también de todo el entorno digital para presentarlo, ¿no? Aparte de esto, de esta ayuda de la industria conectada 4.0, ¿vale? Tenemos también esta otra, que es muy, muy interesante, esta otra ayuda. Ayudas a proyectos industriales de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la industria manufacturera. Aquí el 4.0 no entra, ¿de acuerdo? O sea, no entra expresamente, pero puede entrar también, ¿vale? Pero es una inversión en la empresa orientada, muy enfocada a la innovación y al impacto medioambiental, a reducir el impacto medioambiental, ¿de acuerdo? Entonces, veis aquí que el año pasado también se anunciaron en la misma fecha que la activa financiación, pero se cerró un día después que la ayuda que acabamos de ver. Son ayudas distintas que son compatibles entre sí, ¿vale? Estas ayudas son ayudas bastante grandes económicamente, ¿vale? Entonces, en esta ayuda por así decirlo, innovación y sostenibilidad, lo que importa, lo que tenemos que destacar es cómo modificaciones en nuestra industria, pues eso, con nueva maquinaria, con soluciones que no tienen por qué ser exclusivamente digitales, podemos innovar en ciertos procesos y reducir el impacto medioambiental de nuestra empresa, ¿vale? Entonces, veis aquí como dice, esta actuación pretende apoyar el impulso tecnológico de empresas y sectores industriales con gran efecto tractor, otras actividades auxiliares y complementarias, así como a las cadenas estratégicas. Hay diferentes perfiles también a los que puede llegar esta ayuda, ¿vale? No son también grandes empresas. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí las órdenes del programa. Aquí, por ejemplo, esto también es muy interesante, las preguntas frecuentes
que podemos consultar. Esto tiene que ver con la presentación. También aquí es súper importante el tema de utilizar los modelos que nos piden, aclarar si somos elegibles o no, ¿vale? La compatibilidad entre ayudas, este tipo de cuestiones, ¿no? Pues es importante también verlo, ¿no? Entonces, vamos a ver si... vamos a ver un momentito rápidamente el documento también de la normativa, ¿vale? Para que veáis un poco cómo es esto. Veréis. Bueno, aquí viene todo este contexto, ¿vale? Eh, Aunque esto solamente viene en la modificación, veis que, por ejemplo, aquí tenemos lo que son diferentes líneas de ayuda, ¿no? En el mismo programa hay diferentes proyectos. Entonces, tenemos que ver, una de las cuestiones que hay que ver en esta ayuda en concreto es ¿dónde se enmarca mi proyecto? ¿En qué línea se enmarca, no? Entonces, aquí veis que, por ejemplo, está la línea esta de innovación y sostenibilidad y eficiencia energética, ¿de acuerdo? Y veis, por ejemplo, algunos conceptos en los que podemos invertir: aparatos y equipos de producción, adquisición de activos fijos, materiales vinculados a producción, objetivos del proyecto, y te dice que queda excluido el transporte exterior. Entonces, hay que ver estas cosas en detalles para saber. Y dices, bueno, y si no puedo invertir en transporte, ¿cómo consigo, por ejemplo, vehículos? Bueno, pues hay otras ayudas a la movilidad, que además el programa MOVES, ¿verdad? Está precisamente apoyando la incorporación de vehículos eléctricos también a las empresas, incluidas las industrias, ¿no? Vemos que también hay otros conceptos, activos inmateriales, colaboraciones externas, ¿no? Entonces, bueno, estos son las modificaciones y nos tendríamos que ir para ver el texto completo con todas las líneas, pues a las bases, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en estos documentos es donde podemos ver a detalle todo lo que implica esta ayuda, ¿vale? Luego, os quería enseñar también, vamos a ver, em, dentro de la estrategia de industria conectada, bueno, pues que sepáis, que tengáis presente también este otro portal que es muy importante, ¿vale? Industria conectada. Entonces, aquí tenemos la información sobre todas las recursos y ayudas orientadas a transformación digital de la industria, ¿vale? Os hablaba antes que es interesante si estáis en una asociación también industrial. Puede haber ayudas, ¿verdad?, para las asociaciones, y luego si esas asociaciones se orientan también al tema de la competitividad y la innovación, se pueden llegar a constituir como agrupaciones empresariales innovadoras, las AEI. Son los conocidos, o sea, son una consideración ya de lo que conocemos como clústeres, ¿vale? Que tienen, digamos, una actividad innovadora reconocida. Y estas agrupaciones, a su vez, pueden acceder a ayudas que podrían ser de interés para las industrias, ¿no? Para las industrias asociadas. Pensad que una AEI, pues es una entidad, bueno, pues que se puede presentar a diferentes programas, tal, pero que luego además por parte del ministerio recibe ayudas propias que pueden repercutir, pues eso, en nuevos proyectos para el desarrollo de soluciones para sus industrias, cosas que puedan ser de intereses para ellas, ¿vale? Así como servicios de apoyo para las industrias. ¿Qué ayudas encontramos en el contexto de la industria conectada? Bueno, pues lo que os decía, que esta es la ayuda, la página que os quería enseñar. Aquí tenemos el ADA, que es la herramienta de autodiagnóstico que os decía antes para las industrias, ¿vale? Veis aquí esta herramienta de autodiagnóstico nos va a dar información sobre cómo nos encontramos a través de 5 dimensiones concretas, ¿vale? Bueno, pues esto es interesante también tenerlo en cuenta. Luego, obviamente, este conocimiento nos sirve también para luego presentarnos a unas u otras ayudas, ¿eh? O sea, tiene que haber ahí un poquito de coherencia también en este sentido. Luego tenemos el Activa Industria 4.0, que es el que os he estado enseñando sobre el asesoramiento, ¿no? Para poder diseñar ese plan de transformación digital de nuestra industria. Y tenemos también Activa Financiación, ¿vale? El programa que hemos dicho que es para la inversión,
¿de acuerdo? Las actividades, o sea, lo que son acciones propiamente de inversión económica, ¿vale? En cuanto a las industrias, a las ayudas que estábamos viendo, ay, perdón, un momentito, que estábamos viendo hace un momentito, esta es para financiación de la industria conectada. Bueno, pues como os digo, haber pasado antes por el programa de asesoramiento de Activa Industria va a ser útil para tener ese plan de transformación digital, ¿de acuerdo? Nos va a dar ya un punto de arranque. Sin embargo, como os decía también, aquí en estas ayudas, tanto en las de transformación digital como en las que se orientan en la innovación y en la reducción del impacto en el medio ambiente, hay que tener en cuenta que estos modelos, estos elementos que preparamos para presentar nuestras ayudas son bastante detallados, son bastante exigentes, ¿no? Entonces, mirad, aquí, por ejemplo, tenemos un simulador financiero de activa financiación, o sea, poder ver cómo pueden incidir estas ayudas, o sea, cómo quedaría el presupuesto que que vamos a presentar, ¿de acuerdo? Y entonces, en ambos programas es importante destacar cómo va a incidir la inversión en nuestra industria, ya sea en transformación digital, ya sea en innovación de procesos y de reducción de impacto medioambiental. No solamente quieren que identifiquemos las soluciones o la maquinaria o los elementos en los que queremos invertir económicamente para mejorar, sino que también nos llegan incluso a pedir en ocasiones cómo repercutirán estas cuestiones en nuestra producción. ¿Cómo puede repercutir esto luego en los beneficios o cómo puede repercutir esto, por ejemplo, si estamos hablando de sostenibilidad medioambiental, en el impacto medioambiental que nuestra industria genera, ¿no? O en cuestiones que puedan ser cuantificables en tiempo, en beneficio económico esperado, en puestos de trabajo. O sea, piden acercarse, que nos acerquemos todo lo posible al escenario que se dará si nosotros recibimos esa financiación, ¿de acuerdo? O sea, ellos lo que buscan es que en la solicitud se refleje un conocimiento, o sea, un detalle, un análisis bastante avanzado y cercano a lo tangible, a la realidad, de lo que queremos hacer y de lo que preveemos que puede resultar una vez hecho, ¿vale? Una vez recibamos esa inversión y la pongamos en marcha, ¿de acuerdo? Entonces, veis que, bueno, pues tenemos modelos para presentar la memoria, ¿vale? Tenemos diferentes, además, en ambos programas tenemos diferentes líneas. Veis que aquí, por ejemplo, tenemos Activa Pyme y Activa Grandes Implementaciones. Esto, obviamente, esta ayuda va dirigida a industrias pyme, ¿vale? Y en otro caso podemos encontrar para industrias con mayores niveles de facturación y de plantilla, etcétera, ¿vale? Pues lo dicho, estas modelos, modelo presupuestario Activa Pyme, Activa Grandes Implementaciones, hay que tenerlos en cuenta. O sea, no vale la pena empezar a trabajar en la definición de cuestiones para presentarnos a estas ayudas si no estamos utilizando estos modelos de ayuda, ¿no? Y luego también deciros qué encontramos a nivel autonómico, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, pues a nivel autonómico el portal de referencia es Extremadura Empresas, Extremadura Empresarial, perdón, y aquí tenemos, bueno, uno de los mejores, tengo que decir, de los mejores buscadores de ayuda que podemos encontrar a nivel nacional. O sea, este portal de apoyo a las empresas es de los mejores que podemos encontrar a nivel nacional y también la oferta que encontramos de ayuda, porque Extremadura sigue siendo objetivo uno, ¿no? Entonces, aquí en el buscador de ayudas, ¿vale? Vamos a poder encontrar diferentes ayudas. Veis que además tenemos por sectores, vamos a buscar, por ejemplo, agroalimentario, ¿vale? Y tenemos diferentes ayudas. Esta es una pena que se ha cerrado ya, Consolida Pyme, era una ayuda estupenda también. Se cerró el 18 de abril.
Y bueno, pues era muy amplio el abanico de acciones que podían incorporarse en la empresa para favorecer su crecimiento y consolidación, incluyendo las industrias. Tenemos también los incentivos autonómicos y los regionales, que también son muy recurrentes para las industrias, ¿no? También poder, digamos, conseguir ayudas para la inversión en maquinaria y demás, ¿no? Esto veis que están abiertos, ¿vale? Por ejemplo, estos autonómicos a la inversión empresarial. Si entramos a ver estas fichas, ¿vale? Pues vamos a poder ver a detalle quiénes son los destinatarios potenciales, qué alcance tienen estas ayudas, ¿vale? Que vemos que son un 50% de inversión, ¿vale? También nos indican diferentes márgenes, dependiendo también del tamaño de la empresa, ¿vale? Y vemos aquí las diferentes modalidades por actividad, de relevo generacional, para el fomento de la digitalización empresarial e impulso de la 4.0, de la empresa 4.0, o sea que también aquí entran decir, oye, pues yo puedo también pedirlo para inversión en diferentes cuestiones que van a repercutir en la transformación digital de mi industria, ¿no? Como digo, encima está abierto, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que tenemos portales a nivel nacional, que hay un contexto también europeo, os animo a que solicitéis también información pues a aquellos que están metidos en asociaciones, pues también a vuestras asociaciones, a la Cámara de Comercio, a Fundecid en cuanto al ámbito europeo. Y en cuanto al ámbito nacional, pues las dos grandes líneas que os he mencionado de financiación y aquellas ayudas orientadas a la evaluación o a la sensibilización para tener esa información sobre qué acciones pueden ser las más interesantes y que además nos van a servir luego para poder ilustrar o documentar estas solicitudes de las otras ayudas a la inversión, ¿vale? Y también tener en cuenta que en el portal autonómico de Extremadura Empresarial tenemos muchas ayudas que son y que se van abriendo y cerrando, donde nuestra industria puede entrar, ¿no? Hemos hecho aquí simplemente una búsqueda de ejemplo poniendo el sector agroalimentario, ¿vale? Y vemos un poco aquí, está todo muy bien documentado sobre qué alcance, qué tipo de beneficiarios y tal. Y como os decía, siempre tenemos que recurrir a la normativa, ¿vale? Para poder entender bien una ayuda, ¿no? Ver cuáles son las bases aquí en este caso de la normativa, ver cuáles son las bases en las que se basa esa ayuda, ¿vale? Y las particularidades que pueda tener la convocatoria en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, animaros a que os acerquéis a estas ayudas que son de interés tanto para la inversión en general como, y la idea es esa, os ayuden a ir avanzando en la transformación digital de vuestras industrias, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, también, perdonad el inciso, movilidad eléctrica. O sea, son muchos frentes, muchas ayudas, muchos ámbitos, pero todo se puede, o sea, todo debería de formar parte de una estrategia, ¿vale? De apoyo a la transformación digital y a la modernización de vuestras industrias, ¿vale? Entonces, nada, espero que os haya sido de ayuda este recorrido. Si tenéis interés, nos podéis escribir y os mandaremos información para el próximo webinar de Industria 4.0, ya para otra temática, para otro ámbito, que no ya el de las ayudas y el de los apoyos a la financiación. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.